Momento de hablar de coronavirus, pero con la nutrición. Hoy es miércoles, nos juntamos como siempre a través de esta videollamada con el magíster Andrés Biasi, magíster en nutrición, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Mercedes, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Un gusto, un placer verte como siempre, como cada miércoles. Y nos interesó mucho el tema, pero quiero que nos expliques porque no conocemos tanto en detalle. Nos hablabas de la densidad energética, nos propusiste ese tema para tratar hoy y la importancia que tiene conocer la densidad de los alimentos para poder controlar el peso y la alimentación diaria. ¿Está bien lo que expliqué? Está muy bien, muy clara fuiste. ¡Qué suerte! Sí. Bueno, escúchame, no, en realidad, obviamente que pensando un poquito en cuáles son algunas alternativas interesantes para poder charlar en estos días, que son particulares. Esto de la densidad energética de los alimentos en realidad es un término que ya tiene unos años, que se usa hace bastante tiempo. A fines de los 90, a principios de los años 2000 salieron los primeros estudios en donde se popularizó como una estrategia interesante para el control de peso o para establecer estrategias nutricionales para poder descender el peso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Explícanos básicamente, ¿qué es? Sí, te explico básicamente. Desde el punto de vista conceptual, es la cantidad de energía por unidad de peso que nos aportan los alimentos. Nosotros en nutrición habitualmente lo que usamos son calorías por gramo, ¿verdad? Entonces, en función de los diferentes nutrientes que nos aportan los alimentos, acordate que siempre decimos que los alimentos son los vehículos que nos aportan los diferentes nutrientes. Los nutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua, ¿verdad? Sí. Entonces, en función de la cantidad de estos elementos, que cada uno de ellos tiene un contenido energético distinto, nosotros podemos determinar este elemento que es la densidad energética de los alimentos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, a partir de la composición química que tengan los alimentos que nosotros consumamos, vamos a tener alimentos de alta densidad energética, es decir, que en poquita cantidad nos van a aportar mucha energía, y vamos a tener alimentos de muy baja densidad energética, que básicamente son aquellos alimentos que en estas situaciones en donde nosotros estamos por ahí con un gasto energético diario disminuido porque estamos haciendo menos actividad física, mucho menos, o a las personas que están bajando de peso, les puede ayudar incorporar este concepto a no disminuir su ingesta o disminuirla no de manera significativa, pero sí disminuir su aporte energético, es decir, su energía diaria, y a partir de ahí poder colaborar con esto de no ganar peso en momentos en donde uno disminuye su actividad física o donde está un poco más sedentario, ¿verdad? Y a ver, danos ejemplos. Bueno, eso está bueno. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos. Y fíjate que parece una cuestión casi hasta irrisoria, pero siempre caemos en lo mismo, ¿viste? Siempre aparecen como alimentos protagónicos las frutas y las verduras. Frutas y verduras, sí. Claro, exactamente. ¿Y por qué? Y porque las frutas y las verduras tienen muy poquita cantidad de grasa, que es el nutriente que mayor cantidad de energía nos aporta. Claro. Si ves algo raro, es que mi perro se me ha puesto mimoso y... A ver, ya me voy a fijar. Y es más grandote que yo, entonces cualquier movimiento que él haga... Capaz que te tire. Bueno, sí, totalmente, sí. Bueno, te decía, entonces, frutas y verduras tienen mucho contenido de agua, tienen vitaminas y minerales que no nos aportan energía. Entonces, si nosotros a todas nuestras preparaciones le agregamos frutas y verduras como un ingrediente que forme parte de ellas, por ejemplo, una pasta, agregamos frutas y verduras, en alguna otra preparación que no tenga como ingrediente principal la fruta y la verdura, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a disminuir esa densidad energética, pero también a su vez vamos a mejorar el poder de saciedad. Vos sabés, Mercedes, que está re comprobado esto. Se han hecho estudios no solamente a nivel de laboratorio, sino que se han hecho estudios epidemiológicos, es decir, a nivel poblacional, en donde los resultados que se han encontrado tienen que ver específicamente con que funciona como concepto para el control de peso. Qué bueno. Decir, la gente que en general, y esto está recomprobado, te lo vuelvo a repetir, en general puede mantener su peso dentro de los parámetros normales y
no tiene incrementos de peso significativos. Cuando se estudia su alimentación, se encuentra que la mayoría de sus alimentos, o la mayoría de los alimentos que forman parte de su alimentación, son de densidad energética baja o muy baja. Entonces, evidentemente es un concepto que si nosotros lo tenemos incorporado, va a funcionar. Mira, te doy un ejemplo concreto. Dale. Una papa de 100 gramos tiene menos de 100 calorías, ¿sí? Bien. Cuando nosotros utilizamos un medio de cocción como la fritura, ¿sí? Sí, sí. Elevamos entre un 10 y un 15% su contenido de energía. Y estamos hablando del mismo alimento, Y ¿no? el mismo alimento, claro. Y si a eso lo snackeamos, es decir, lo transformamos en la famosa papa frita de paquete, Sí, ¿cuánto? elevamos entre un 30 y un 40% su aporte de energía. ¡Ay, mucho! Exacto. Te tiro un número. Una papa al natural, menos de 100 calorías. Frita ya nos vamos a 100 y pico, Sí. y en algunos casos las de paquete podemos llegar a 500 en 100 gramos, ¿entendés? Claro, mira cómo depende, cómo la comamos, la cocción que le demos, mira cómo cambia, y el mismo alimento, el mismo producto. Absolutamente. Entonces, una estrategia para poder poner en Eso. práctica esto sería incorporar frutas y verduras en nuestra alimentación. Está bien. Y de la forma más natural De posible. una preparación dulce. Por ejemplo, preparamos un helado tradicional, comercial, en 2 bochitas que sean cerca de 200 gramos, estamos cerca de entre 300 y 350 kilocalorías. Obviamente que va a depender Del del gusto. gusto que vamos a elegir o lo que fuere, ¿verdad? Si nosotros... Ay, estamos teniendo problemas de conectividad, me parece, ¿o Dale, no? dale, ¿Vos me ves bien? nosotros te escuchamos bien. Por momentos no te Perfecto, vemos bien, pero perfecto. te escuchamos, dale. Bueno, perfecto. Te decía, un helado que estamos en 350 kilocalorías lo podemos llevar a 140 Sí. si modificamos los ingredientes en su preparación. O sea, a ver, la idea es que el alimento no se modifique tanto en su palatabilidad, es decir, que nosotros sigamos teniendo la misma percepción del alimento. Está bien. ¿Se entiende? Porque si nosotros hacemos una modificación tal de los ingredientes que, por ejemplo, se termine transformando en otra preparación, Sí, estamos claramente cambiando. el concepto de densidad energética no nos va a funcionar. Claro, quizás, por ejemplo, en un helado utilizar leche descremada, ¿a eso te referís? ¿A cambiar algún ingrediente? Exactamente. Yogur en lugar de crema, Claro. usar fruta congelada. Claro. Esas son muy buenas alternativas. Bueno, nosotros ahí en el lugar donde trabajamos, estamos, justamente en esta época, estamos trabajando mucho con esta idea de sugerir preparaciones con baja densidad energética, tratando de plantear, digamos, que el alimento no se modifique mucho, que la preparación en realidad no se modifique mucho, pero que sí nosotros tengamos la posibilidad de brindar un alimento de buen sabor, de buena palatabilidad, pero con mucho menos aporte energético, ¿verdad? Y Andrés, sí, estaba pensando, viste que, bueno, nos gusta mucho hacer cosas ricas para la tarde y ahora en la cuarentena se ve mucho más. Por ejemplo, cuando utilizamos carbohidratos para la tarde, por ejemplo las harinas, ¿cómo se puede disminuir la densidad energética en esos productos? Bueno, básicamente empezar a hacer reemplazos. Es decir, bueno, la primera alternativa es agregar productos integrales, porque la Bien. fibra también es un elemento que tiene un aporte energético muy bajito, muy bajito, y mejora muchísimo la saciedad. Eso por un lado. Por otro lado, agregar fruta fresca en la preparación, formando parte de los ingredientes húmedos, si se quiere. Esa es otra manera de logramos la misma consistencia, el mismo sabor, el mismo nivel de humedad, la misma palatabilidad, pero el aporte de energía disminuye considerablemente, ¿verdad? Sí, sí. Porque básicamente el secreto sería agregar alimentos que tengan mucho contenido de agua, que aporten vitaminas, minerales, que aporten fibra y que en lo posible aporten no tanta cantidad de grasa, ¿verdad? Perfecto. Que de todos los nutrientes es el nutriente que mayor cantidad de energía nos aporta. Sí, te digo que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Me gusta para que lo tengamos en cuenta durante todo el año. Está buenísimo ahora porque gastamos menos energía, pero digo que durante todo el año es una alimentación muy sana. Absolutamente. De hecho, en realidad, esto de este concepto de la densidad energética, bueno, los que trabajamos en el tema este del control de peso y lo usamos todo el tiempo lo usamos. Claro. Ahora bien, en este momento en donde
por la situación particular que estamos atravesando, en la mayoría de los casos hemos disminuido nuestro gasto energético, por Sí. ahí mantener el peso se pone más complicado, entonces ahí es como que tenemos que reflotar o darle más importancia, ¿verdad?, a estas cuestiones que nos dan una mano, nos colaboran, no hace que nosotros tengamos que dejar de comer, porque la idea es no dejar de comer, Sí. y bueno, y podamos controlar nuestro balance energético de una manera saludable también, Sí, ¿verdad? y sobre todo, como vos dijiste, no dejar de comer y no dejar de comer cosas que nos gustan, que nos hacen bien, más en este momento en que necesitamos también darnos esos gustos, ¿no? Absolutamente, por eso que es un lindo desafío y está bueno porque cuando uno se pone a experimentar con eso también hace que vos te pongas a buscar nuevas Claro. combinaciones, es un desafío interesante para el que le gusta cocinar, experimentar con algunas estrategias nuevas, y para el que no tanto, no le guste tanto, tampoco implica que el nivel de complejidad para la preparación de tal o cual alimento se eleve demasiado, por lo tanto creo que es una estrategia muy interesante para tratar de poner en práctica. Re interesante. Yo no había escuchado nunca ese concepto de densidad energética y realmente, bueno, ahora que lo explicaste es muy útil para que en casa también lo tengamos en cuenta. Bueno, Andrés, re bien, nos interesó muchísimo el tema. Y ves que tu perro de tamaño grande, no te molestó más, se fue. Te hizo unos mimos y se fue. Lo tengo acá, lo pude controlar, esto fue todo. Ay, pero mostralo y nos despedimos con él también, que formó parte de esta charla. Sí. A ver, Iván, justo se fue a buscar la pelota, porque se le puede patear, no se notó, ¿verdad? No, no se notó. Bueno, un abrazo, Iván. Bueno, dale, se lo mando. Dale, gracias. Bueno, Mercedes, gracias a ustedes y bueno, a seguir en casa, porque Sí. es lo que tenemos que seguir haciendo. Nos seguimos cuidando desde casa. Y un abrazo para vos. Exacto. En unos días nos volvemos Bueno, a bueno. encontrar. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.